Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de logaritmos. Bueno, realmente la gran mayoría de ellos los vamos a resolver utilizando la definición de logaritmo. Pero bueno, aquí tenemos un repaso de todas las propiedades de los logaritmos. En concreto, solo en el primer ejercicio vamos a utilizar esta de aquí, que la recordamos. Sería cuando tenemos el logaritmo de un producto, esto lo podemos reescribir como una suma de logaritmos. Y luego, como ya hemos dicho, vamos a basarnos mayoritariamente en la definición de logaritmo. Entonces, esta definición nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos el logaritmo de a, que es el argumento, en base b, es igual a c. Y entonces esto quiere decir que b elevado a c es igual a a. Por lo tanto, el logaritmo es el exponente al que tenemos que elevar la base para que nos dé el argumento. Bueno, pues ahora sí pasamos a los ejercicios. Este es el primero, y lo vamos a resolver de dos maneras. Primero aplicando la definición y luego aplicando esta propiedad de aquí, que es la que habíamos repasado. Entonces, aplicando la definición. El logaritmo, es decir, x, es el exponente al que tenemos que elevar la base, que es 4, para que nos dé el argumento, que es 8 raíz de 2. Vale, pues esta ya es una ecuación que podemos resolver. El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Tenemos que poner todos estos números como potencias de base 2. Entonces, el 4 sabemos que es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado elevado a x. Y esto es igual a 8 es lo mismo que 2 al cubo. Y raíz de 2 lo podemos expresar como una potencia de base 2. 2 elevado a 1 medio. Entonces, ahora vamos a aplicar las propiedades de las potencias. Potencia de una potencia dejamos la misma base, que es 2, y multiplicamos los exponentes, quedaría 2 elevado a 2x. Y en el otro miembro tenemos un cociente de potencias con la misma base. Un producto de potencias con la misma base. Entonces, en este caso, dejamos la misma base y se suman los exponentes. 3 más 1 medio sería 7 medios. Vale, y ahora vemos que tenemos en ambos miembros una potencia de base 2. Entonces, si las potencias son iguales, las bases son iguales, entonces los exponentes también lo van a ser, para cumplir esta igualdad. Así que de aquí deducimos que 2x es igual a 7 medios, y entonces x es igual a 7 cuartos. Pero esto lo podríamos resolver utilizando las propiedades de los logaritmos. En concreto esta de aquí. Sabemos que el logaritmo de un producto se puede expresar como la suma de logaritmos. Entonces aquí tenemos un producto, así que vamos a reescribir esto. Sería lo mismo que decir que el logaritmo en base 4 de 8 más el logaritmo en base 4 de raíz de 2 es igual a x. Y ahora vamos a resolver cada uno de estos logaritmos por separado. Podemos decir que este logaritmo es igual a y así ya volvemos a aplicar la definición. Quedaría 4 elevado a i es igual a 8. Entonces vamos a volver a poner todo como potencias de base 2. El 4 es 2 al cuadrado, pues 2 al cuadrado elevado a i es igual a 8, que es 2 al cubo. Entonces 2i es igual a 3 y por tanto i es igual a 3 medios. Recordemos que i es el resultado de nuestro logaritmo. Entonces este logaritmo es 3 medios. Vale, ahora el segundo. Podemos igualarlo a z y calcular. Bueno, aplicamos la definición, quedaría 4 elevado a z es igual a raíz de 2. Pues lo mismo, ponemos todo como potencias de base 2. El 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado elevado a z es igual a 2 elevado a 1 medio. 2z es igual a 1 medio y por tanto z es igual a 1 cuarto. Entonces este logaritmo de aquí nos da 1 cuarto. Por lo tanto, ahora ya sabemos que x es igual a 3 medios más 1 cuarto. Y esto efectivamente nos da 7 cuartos. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al segundo ejercicio. Bueno, los ejercicios que vienen ahora los vamos a resolver todos aplicando la definición de logaritmos. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? El resultado del logaritmo, es decir, x, es el exponente al que tenemos que elevar la base, que es 3,
para que nos dé el argumento, que es la raíz cúbica de 1/9. En el ejercicio anterior, cuando aplicamos la definición de logaritmo para resolverlo, pusimos todos los números como potencias de base 2. Pues en este caso tiene sentido hacer lo mismo, solo que con potencias de base 3. Entonces, este 3 elevado a x ya está, ya es una potencia de base 3. Pero ahora tenemos que reestructurar esta raíz cúbica de 1/9 para que nos quede con base 3, una potencia de base 3. Entonces, 1/9, eso es lo mismo que 1 partido de 3 elevado a 2. Pasamos ese 3 al cuadrado para el numerador y nos quedaría lo siguiente. Raíz cúbica de 3 elevado a menos 2. Ahora, esta raíz la vamos a expresar como una potencia. Quedaría 3 elevado a menos 2/3. Y entonces volvemos a estar en el mismo caso que en el ejercicio anterior. Tenemos una igualdad y en cada miembro hay una potencia, solo que en este caso va a ser de base 3. Si las bases son iguales, los exponentes también lo van a ser. Por lo tanto, de aquí deducimos que x es igual a menos 2/3. Aquí lo vemos. Y tercer ejercicio. Vale, para poder aplicar la definición de este logaritmo vamos a hacer un paso previo que va a ser cambiar este 0,2, que está en la base del logaritmo, por una fracción. La fracción equivalente es 1/5 y nos interesa que tenga denominador 5, bueno, que aparezca un 5, porque vamos a expresar todos los números como potencias de base 5. Entonces tenemos 1/5. Esta es la base del logaritmo. Sabemos que tenemos que elevarlo a x, porque ese sería el resultado del logaritmo, para que nos dé el argumento, que es raíz de 5 partido por 25. Y ahora sí, expresamos todos estos números como potencias de base 5. 1/5 es lo mismo que 5 elevado a menos 1. Pues 5 elevado a menos 1 elevado a x. Y esto es igual a la raíz de 5, esto es 5 elevado a 1/2. Y 25 es 5 al cuadrado. Y ahora aplicamos las propiedades de las potencias. 5 elevado a menos 1 elevado a x, esto es lo mismo que 5 elevado a menos x. Igual a, en este miembro tenemos un cociente de potencias con la misma base, así que dejamos la misma base y restamos los exponentes. 1/2 menos 2, esto nos da menos 3/2. Entonces ahora ya igualamos exponentes. Menos x es igual a menos 3/2, por lo tanto x es igual a 3/2. Esta es la solución. Y pasamos al siguiente. Bueno, aplicamos la definición de logaritmos. 2 elevado a x es igual a raíz quinta de 8 por raíz cúbica de 4 partido de 1024. Y ahora vamos a poner todo esto como potencias de base 2. Entonces 2 elevado a x es igual a... Bueno, en primer lugar podemos decir que 8 es 2 al cubo. Entonces tenemos que la raíz quinta de 8 es lo mismo que raíz quinta de 2 al cubo. Luego por aquí raíz cúbica de 2 al cuadrado. Y el 1024 pues es lo mismo que 2 elevado a 10. Entonces simplificamos un poco más este cociente de aquí. Primero vamos a expresar estas raíces como potencias. 2 elevado a 3/5 por 2 elevado a 2/3. Y bueno, ahora podemos pasar este 2 elevado a 10 que está en el denominador para el numerador, con exponente negativo. Pues por 2 elevado a menos 10. Y ahora ya sabemos que en este miembro tenemos un producto de potencias con la misma base, así que se deja la misma base y se suman los exponentes. Y bueno, también ya podemos decir, al igualar los exponentes, que x va a ser igual a la suma de todos estos exponentes de aquí. Entonces x es igual a 3/5 más 2/3 menos 10. Y esto nos da que x es igual a menos 131 partido por 15. Bueno, aquí lo vemos. Y pasamos al último ejercicio. Volvemos a aplicar la definición de logaritmos. Pues entonces, el logaritmo, es decir, x, es el exponente al que tenemos que elevar la base, 1/9, para que nos dé el argumento. Raíz cuarta de 3 partido por 3. Vale, ahora vamos a expresar todos estos números como potencias de base 3.
Un noveno, eso es lo mismo que 3 elevado a menos 2. Luego, raíz cuarta de 3 es 3 elevado a un cuarto. Y 3 simplemente es 3. Vale, ahora aplicamos las propiedades de las potencias. Aquí tenemos una potencia de una potencia, entonces dejamos la misma base, que es 3, y multiplicamos los exponentes. 3 elevado a menos 2x. Y esto es igual a... En el otro miembro tenemos un cociente de potencias con la misma base, entonces dejamos la misma base y se restan los exponentes. Tendríamos que hacer un cuarto menos 1, que es menos 3 cuartos. Entonces igualamos exponentes y llegamos a la conclusión de que menos 2x es igual a menos 3 cuartos. Por lo tanto, 2x es igual a 3 cuartos y x es igual a 3 octavos. Y aquí lo vemos en la solución.